Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y nos están siguiendo por esta plataforma. Hoy les queremos comunicar que vamos a tener la alabanza y la seña del Señor, así que les invitamos a participar con nosotros y después más tarde escuchar un mensaje que va a dar un hermano nuestro. Exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir, y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir.
que rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Estoy muy contento y muy agradecido a Dios de poder presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos minutos quiero, por favor, que usted pueda prestar atención a lo que es
el mensaje central de la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos minutos quisiera que usted pueda tener la oportunidad de poder escuchar estas buenas noticias de Dios. Miren, el Señor Jesucristo es el hacedor de la salvación a todos los hombres y mujeres. El Señor Jesucristo es el que ejecutó la salvación a la humanidad. Esta salvación que era imposible alcanzar el ser humano. Esta salvación que nadie la puede alcanzar. La palabra de Dios dice que por más buenos que seamos, por más bueno que sea el hombre y la mujer, es imposible que pueda alcanzar la salvación de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios, mirando desde el cielo, vio la humanidad y no había hombre bueno, no había uno bueno, ni siquiera uno que haga lo bueno y que nunca peque. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, vemos al salmista y rey David en su Salmo 8, a partir del versículo 3, él mirando a los cielos dice: cuando veo los cielos, cuando veo la obra de tus manos, la luna, las estrellas y todo lo que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Digo, ¿y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Todo lo has hecho menor que los ángeles y todo lo pusiste debajo de sus pies. Sigue leyendo y dice que Dios lo hizo para que señoree sobre las obras de las manos de Dios, para que señoree sobre todo, sobre las ovejas, sobre los bueyes y asimismo sobre las bestias del campo, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar. Dios hizo al hombre para que señoree. Dios hizo al hombre bueno. Dios hizo al hombre para administrador. Y termina el salmista diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Es que Dios hizo al hombre bueno. Dios hizo al hombre bueno, pero empiezo diciendo que Dios había visto y no había visto desde el cielo y no había visto a un hombre bueno, ni siquiera a uno. Cuando nosotros vamos al Génesis y Dios hace a este hombre Adán, después de haberlo hecho, dice Dios que todo lo hizo bueno en gran manera. ¿Y por qué cambia Dios acá la opinión y dice que no había hombre bueno ni aún uno? Es que el hombre se apartó de Dios. Este hombre que fue diseñado, fue creado por Dios para señorear sobre la creación de Dios, para ser el administrador de la creación de Dios, un día decide desobedecer a Dios y apartarse de su camino. Un día decide pecar contra Dios, desobedecer, transgredir la ley de Dios. Dios le había dado un solo mandamiento y este hombre desobedeció. Ahora, dice la palabra de Dios que el hombre se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino. Hay tantos caminos como hombres en este mundo hoy, mujeres hay. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, justos, pero su final es camino de muerte. El rey Salomón, uno de los hombres más sabios que pisó esta tierra, dice en su libro en Proverbios capítulo 15, versículo 24, que el camino de la vida es hacia arriba para apartarse del Seol hacia abajo. El camino de la vida es hacia arriba para apartarse del infierno hacia abajo. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando viene a esta tierra, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El camino de la vida es hacia arriba. El camino de la vida es hacia Dios. No hay nada que el ser humano pueda llegar a hacer. Dice la palabra de Dios que las obras
del ser humano sin Cristo son como trapos de inmundicia que solamente sirven para aquietar, para calmar nuestra conciencia, pero que muy lejos están de agradar a Dios y mucho menos de justificarnos delante de Dios por nuestras obras. Solo quiero hablarte de Jesús. Solo quiero hablarte de Jesús, y ese es el título que he puesto en esta hora, en este mensaje. Solo quiero hablarte de Jesús y te ruego que me escuches unos minutos. Solo quiero compartir y decirte lo que el Evangelio dice. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan y vemos en el primer capítulo, en el versículo 17, dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quizás usted, amigo o usted, amiga, no sepa lo que significa esta palabra gracia, gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, déjeme decirle, que significa el favor inmerecido de Dios, el favor inmerecido de Dios a la humanidad. El favor inmerecido de Dios a todo hombre y a toda mujer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande en misericordia y abundante gracia. Esta gracia es abundante. Cuando nosotros vemos en el versículo anterior, en el versículo 16, dice la palabra de Dios que de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Es una montaña de gracia. Dios es abundantemente lleno de gracia. Esta gracia abundante de Dios se mostró en nuestro Señor Jesucristo. De este Señor Jesucristo que quiero hablarte en esta hora. Esta gracia abundante se mostró en Él. El apóstol Pablo más tarde escribe a su amado hijo en la fe, Tito, en el capítulo 2 y en el versículo 11, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado, se ha evidenciado para salvación a todos los hombres. Salvación, salvación a todos los hombres. Lo cual significa y quiere decir que si este único y sabio y gran Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, está hablando que el ser humano necesita salvación, es porque el ser humano está en condenación. Es porque el ser humano está condenado, está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que Dios muestra su gracia, muestra su misericordia, muestra su salvación en su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De este Jesucristo quiero hablarte. La humanidad toda está condenada. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh, querido amigo, querida amiga, estamos condenados. Nuestros pecados nos han apartado de Dios. Han hecho una división entre Dios santo, 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 y el hombre. Este hombre que fue hecho para ser amo y señor de todo lo que Dios había creado, termina siendo esclavo de su pecado. Solo déjame hablarte de Jesucristo, que el portador de la gracia de Dios, esta gracia que no nos habilita para pecar, para hacer lo malo, no es una licencia para seguir haciendo lo malo, sino que es el favor de Dios para tomarlo como un regalo y aceptarlo de manos de este único y gran amoroso Dios en Jesucristo. Sí, único y amoroso Dios. Porque así dice la palabra de Dios.
que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este Dios de amor es también un Dios de justicia, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Culpable. Me podrás preguntar y me podrás decir, ¿culpable de qué? Culpables somos todos, hombres y mujeres, que en algún punto hemos transgredido la ley de Dios. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 mayormente, en el versículo 21, dice el Señor Jesucristo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero si matares, serás culpable de juicio. Quizás usted, amigo, amiga, me pueda decir, pero yo no he matado a nadie. Y me alegro, y ojalá nunca lo hagas. Pero el Señor Jesucristo en ese mismo versículo dice: mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y ahí ya la vara es un poco más alta. Y te pregunto y me pregunto, ¿acaso no te has enojado alguna vez contra tu hermano? ¿Acaso no te has enojado una vez contra tu madre, contra tu padre, contra tu vecino, contra tu compañero de estudio, contra tu patrón? ¿No te has enojado contra ti mismo? ¿No te has enojado contra Dios alguna vez? Cualquiera que se enoje será culpable de juicio. En definitiva, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que todos somos pecadores, apartados de Dios, separados de Dios. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, por este hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte, la separación de Dios y del hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, hombres y mujeres, porque también está establecido para hombres y mujeres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y en aquel día del juicio, cuando estemos delante de Dios, ya no estará más la misericordia, ya no estará más la gracia de Dios que te ofrece en este momento. Y yo, querido amigo y amiga, no quisiera estar delante de ese Dios justo, sabiendo que soy culpable, sabiendo que le he dado la espalda, sabiendo que no he querido creer en el unigénito Hijo de Dios. Yo no quisiera estar delante de este Dios sabiendo que soy culpable, de un Dios que todo lo sabe, de un Dios que todo lo ve, de un Dios que todo lo conoce. Aún lo profundo de tu corazón. Así dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Otra pregunta, ¿quién lo conocerá? Y la misma respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo los corazones, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Querido amigo, querida amiga, déjame hablarte de Jesús. Déjame hablarte de Jesús, de este Jesús que vino, nació de una virgen y vino para salvarte a ti y para salvarme a mí, para salvar a la humanidad toda. Él se entregó por todos nosotros y en esta hora solamente te pide que tú le entregues su vida a Él. Solamente tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y reconocer que el Señor Jesucristo vino para buscarte, para salvarte. Tienes que creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo por la fe. Eso es todo lo que tienes que hacer. Simplemente reconocer delante de Dios que hemos sido apartados, que hemos estado apartados, que nuestros pecados nos han apartado de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, como dice su palabra, manifestó su gracia
por medio de su Hijo Jesucristo. Te hago la pregunta, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? De este Señor Jesucristo que te he presentado, de este Dios amoroso lleno de gracia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazándolo o vas a arreglar las cuentas con Él? Él te está buscando. Él vino a buscarte a través de su Hijo Jesucristo. Simplemente tiene que orar a Dios. Orar a Dios, hablar con Dios desde el fondo de tu corazón. Quizás nunca has hablado con Dios. Quizás nunca has orado a Dios. Pero yo te invito en esta hora que ahí donde estés, ahí donde te encuentres, en este mismo instante, puedas pedirles perdón a Dios. Quizás nunca lo has hecho, pero si querés yo te puedo ayudar, como alguna vez me ayudaron a mí. Yo te pido en ese instante, en este instante, estés donde estés, que ores a Dios, que le digas, Padre Dios, decile desde el fondo de tu corazón, con toda humildad, con toda sencillez, con toda la fe, reconozco en esta hora que soy un pecador apartado de ti. Padre, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Padre Santo, te ruego que entres en mi vida a través de tu Santo Espíritu, que me des la vida eterna y me regales la vida abundante. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Yo te digo en esta hora, querido hermano y hermana, con la autoridad que me confiere la palabra de Dios, que si en este instante has pedido perdón a Dios y has confesado con tu boca que el Señor Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, que si le has pedido perdón y has aceptado esa salvación tan grande dada por nuestro Señor Jesucristo, en forma instantánea, Dios te dio la vida eterna. Dios te da la vida eterna. Saben que el Señor Jesucristo, cuando estuvo crucificado con dos malhechores. Y uno de los dos dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo que este Señor Jesucristo era el Dios hecho hombre. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Querido amigo, querida amiga, gracias por prestarme atención en estos minutos. Y si realmente te has dado cuenta, le has pedido perdón a Dios por tus pecados y has aceptado el regalo de la salvación, yo te pido que quizás a ese amigo, a ese pariente que te mandó el link de este mensaje, puedas compartirlo con él para gozarnos todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dios te bendiga y si lo permite, nos veremos la próxima vez. Chao. Después de haber escuchado a nuestro hermano Lucio y haber compartido el mensaje de salvación que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo, Dios en su sabiduría nos dejó un momento especial a los hombres que Él quería que tengamos presente, que es hacer memoria de Él. Dice Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese eras tú y era yo, y en ese buscar había incluido un camino muy duro para nuestro Dios, que incluía el Getsemaní, que incluía la cruz,
que incluía cargar en sí el pecado que nunca tuvo, el pecado de toda la humanidad. Ese gran dolor, ese gran pesar, era el precio de nuestra salvación. No era gratis. Entonces Él nos vio perdidos, sin esperanza, y nos vino a buscar. Dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese eras tú y era yo. Y en este momento, por medio de estos símbolos, vamos a hacer memoria de ese hecho de la cruz. Recordar y traer a nuestra mente el precio de nuestra salvación, el precio del castigo, el derramamiento de la sangre que tuvo que vivir nuestro Dios para que pudiéramos tener la alternativa de poder restablecer la comunión con Dios. El pan recuerda, o quizás nos trae un poco más a la memoria el sacrificio del cuerpo de nuestro Dios, esos golpes, esa cruz de espina, esa corona de espina, esa cruz con los clavos, todo que cargó ese dolor, pero yo creo que no fue el mayor dolor de nuestro Dios, sino el dolor de su corazón al tener que cargar el pecado de todos nosotros. Pero era necesario, como lo fue en la antigüedad, el derramamiento de sangre inocente. Y fue la sangre de nuestro Dios, representada allí simplemente en el vino. Y vamos a hacer memoria, y te invito a que tú lo hagas en tu casa, si ya tenés a Cristo en tu corazón, a recordar un poco el costo de tu salvación. Y que le adores y que le alabes. Vamos a orar por el pan. Te invito a que en tu hogar, en tu casa, lo puedas hacer. Amado Dios, te damos gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias porque nos viniste a buscar. Cuando estábamos perdidos, sin esperanza, sin Cristo, nuestro Dios se acercó a nosotros. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Y en ese camino de la salvación, en ese plan tan hermoso y tan completo de la salvación, incluía el sufrimiento de Cristo. Y queremos recordar por medio de este pan tu cuerpo lacerado, maltratado, golpeado, que tuviste que pasar por nuestros pecados. Gracias, amado Dios, por Jesucristo. Gracias por su sacrificio. Gracias por su cuerpo derramado a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a partir el pan y compartir juntos este momento. Bien, una vez que hemos dado gracias por el pan, te invito en este momento también a orar por la copa, que representa la sangre derramada. Era necesario el derramamiento de sangre para remisión de pecado, lo dice la Escritura. Y era necesario que esa persona que derramara la sangre fuera inocente, sin mancha. Nos tiene que quedar bien en claro que nuestro Señor no hubo pecado, sino que en un momento allí, en un hecho trascendental, se convirtió en pecado por nosotros. Y realmente agradecemos porque Él cargó el pecado de todos nosotros y pagó todo lo necesario, todo lo que requería Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Te invito a dar gracias y a traer a tu mente ese momento en el cual Cristo derrama su sangre para limpiar nuestros pecados. Amado Dios, te damos gracias porque viste en la sangre de Jesucristo, tu Hijo, lo necesario para cubrir nuestros pecados. Gracias porque Cristo cumplía todos los requisitos de la ley, cumplía todos los requisitos que Dios Padre exigía para que nuestra salvación fuera completa. Gracias porque en la salvación no solo incluyó nuestra esperanza, sino sabemos que tenemos a Cristo sentado allí en los cielos, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros en estos momentos. Queremos agradecerte por la salvación, queremos agradecerte porque derramaste tu sangre a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y si todavía no sos de Cristo, te invito a que puedas en este día arreglar tus cuentas con Dios. Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias por participar con nosotros. Espero que te haya gustado. No olviden suscribirse y dar su me gusta. Y también si usted tiene alguna ofrenda, nosotros le vamos a dar los medios necesarios para hacerla. Y le queremos recordar que los viernes tenemos el grupo de jóvenes y adolescentes a las 22 horas y el grupo de pre los sábados a las 3 de la tarde. Muchas gracias.